Cuando escuché la voz de un hombre preguntando por mi mujer a las 11:15 de la noche, supe al instante que algo iba mal. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. La forma en que pronunció su nombre, Sofía, como si ya le perteneciera, como si estuviera acostumbrado a decirlo en voz baja, en confianza, en la oscuridad. Estaba viendo la televisión, una serie cualquiera, cuando el móvil de casa, que casi nunca suena, rompió el silencio con ese timbre agudo que ya se me había hecho casi ajeno. Al descolgar, solo dije, sí, y al otro lado hubo un breve silencio. Luego, esa voz. ¿Está Sofía?, preguntó. Ni un buenas noches, ni un perdone la hora, ni una mínima cortesía. Me tomó exactamente medio segundo asumir que ese hombre no era ni compañero de trabajo, ni amigo, ni familiar. Preguntó por mi mujer como se pregunta por alguien que debe contestar, como si el que respondiera no tuviera más papel que el de portero. ¿Quién eres?, pregunté, y entonces él colgó sin decir una palabra más. Me quedé mirando el teléfono durante unos segundos, con la mandíbula tensa y el estómago en un puño. Sofía estaba en la ducha, o al menos eso había dicho minutos antes. Tenía el pelo mojado, eso sí, pero algo en su apuro al irse al baño me pareció forzado, como si quisiera asegurarse de no estar presente cuando sonara algo que no debía sonar. No dije nada. Volví a sentarme en el sofá, pero ya no estaba viendo la tele. Estaba mirando la pantalla como se mira al frente cuando el cerebro está lejos, haciendo conexiones. Empecé a repasar los últimos días, los últimos gestos, los cambios sutiles que había querido ignorar, las clases extra de los viernes, la nueva amiga que nunca había mencionado antes, y que ahora era la excusa para casi todo, los mensajes en el móvil que leían solo su cara porque a mí ya no me enseñaba la pantalla como antes. Las risas desde el pasillo, el perfume nuevo, las noches con el móvil en modo avión. No dije nada cuando Sofía salió del baño. Me miró, sonrió, y se sentó en el otro extremo del sofá, con el albornoz bien ceñido. Le ofrecí un trozo de chocolate, y ella lo aceptó con ese tono de falsa normalidad que solo se nota cuando uno está atento. Me preguntó qué estaba viendo, le respondí con el título sin apartar la vista de la pantalla, pero lo único que pensaba era en la voz del hombre al otro lado del teléfono. Sofía se levantó pronto. Dijo que estaba cansada. Me quedé solo en el salón con el silencio latiendo como un reloj, y cuando estuve seguro de que dormía, me levanté, cogí su móvil de la mesilla y me lo llevé al baño. El código era el mismo de siempre, su cumpleaños, lo metí sin pensarlo, esperaba encontrarme con una pantalla vacía o con algo trivial, pero no. Encontré un chat silenciado, uno de esos que solo aparecen si los buscas a propósito. El contacto no tenía foto, ni nombre real, solo una letra. La última conversación tenía un tono que no se deja a la interpretación. Ojalá esta noche fuera contigo, decía uno. No puedo, está despierto, respondió ella. Dime cuándo vienes de nuevo, insistía él. El martes, a las 5, en el piso de siempre, contestó Sofía. Me quedé leyendo las frases una y otra vez, con el pulso retumbando en las sienes, como si las palabras fueran una bomba que no terminaba de explotar. Guardé el móvil donde estaba, me miré al espejo sin verme realmente y volví a la cama, sintiendo que algo en mí se acababa de romper para siempre, aunque todavía no sabía exactamente qué iba a hacer con toda esa información. Pero lo haría. Y no iba a quedarme de brazos cruzados. La mañana siguiente fue un ejercicio de contención. Me levanté antes que Sofía. Preparé café como si no supiera nada. Le dejé su taza donde siempre, al lado de la tostadora, y me senté frente al portátil simulando revisar correos del trabajo. Ella apareció en pijama, con el pelo aún húmedo, descalza, como si nada hubiese pasado, como si no tuviera un amante esperándola el martes en un piso que ni siquiera sabía que existía. Me besó en la mejilla, con su habitual gesto autómata, me dio los buenos días, y empezó a hablar de un curso de formación que tenía por la tarde, un curso que, según ella, duraría hasta las 8. Asentí con la cabeza mientras bebía el café, y sentía cómo cada palabra que salía de su boca era una provocación involuntaria, una prueba más de que había estado mintiéndome en la cara durante semanas, tal vez meses. Le pregunté de forma casual si quería que la recogiera al salir del curso, sabiendo que diría que no. Sonrió y dijo que no hacía falta, que la compañera con la que iba la dejaría cerca de casa. Por dentro confirmé que esa tarde no iba al curso ni iba con ninguna compañera, pero no dije nada. No todavía. Pasé toda la mañana repasando mentalmente lo que había leído en ese chat la noche anterior. No eran solo frases aisladas.
Era una secuencia larga, ordenada, que demostraba que lo de Sofía con ese tipo no era algo espontáneo ni reciente. Habían quedado al menos 3 veces en el último mes, en ese piso que claramente no era suyo, probablemente alquilado o prestado para ese propósito. Las frases eran explícitas, sin rodeos. Hablaban de lo que hacían, de cómo les gustaba, de lo que repetirían la próxima vez. Ella le enviaba fotos, algunas con ropa interior que yo no había visto nunca. Decía cosas que jamás había dicho conmigo. Y lo que más me jodía no era que me mintiera, sino que lo hiciera tan fácilmente, tan naturalmente, como quien organiza una reunión de trabajo. Todo parecía mecánico. Frío. Como si yo fuera un problema logístico más que un ser humano. Cuando Sofía salió de casa para ir a su curso, yo esperé unos minutos, luego cogí las llaves, el coche y la seguí. No es que me sintiera orgulloso de hacerlo, pero necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba todo esto. Se subió a su coche, como siempre, tomó la avenida principal, y luego una calle que conducía al centro, pero en lugar de ir al instituto o al edificio de formación continua donde decía que sería el curso, aparcó frente a un portal en una zona residencial que yo no conocía. Eran las 6:15 de la tarde. Me quedé a distancia, observando desde la esquina. No tardó en llegar él, un tipo más joven que yo, probablemente de unos 30 y pocos, vestido con esa seguridad perezosa de quien no tiene que ocultar nada porque vive en la mentira como si fuera verdad. Se saludaron con un beso rápido sin esconderse demasiado y subieron juntos. Estuve a punto de bajarme del coche, de ir hasta allí, de subir al piso y montar una escena, pero algo me frenó. Tal vez el deseo de seguir teniendo el control, o tal vez el miedo a confirmar lo que ya sabía. Me quedé ahí, durante casi 2 horas, sintiendo cómo mi cuerpo se tensaba y mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. A las 8:30 salieron. Él se fue caminando en dirección contraria, sin prisas. Ella se quedó en el coche, revisando algo en su móvil antes de arrancar. Yo la seguí de vuelta a casa. Aparqué unos minutos después de que ella entrara. Subí con calma, fingí que llegaba de hacer la compra. Me recibió con una sonrisa cansada y me dijo que el curso había sido aburrido pero útil. Me preguntó qué quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Se duchó, se puso el pijama, se sentó en el sofá y empezó a ver una serie. Como si nada. Como si no hubiera estado con otro hace menos de 1 hora. Yo me encerré en el despacho, no porque tuviera trabajo, sino porque necesitaba un espacio donde no verla. No sabía qué hacer con toda esa rabia que me crecía por dentro, con esa mezcla de asco, incredulidad y tristeza que me aplastaba el pecho. Pensé en confrontarla esa misma noche, en soltarle todo de golpe, en tirarle el móvil sobre la mesa y decirle que ya sabía todo. Pero algo dentro de mí pedía que no lo hiciera todavía, que era mejor ver hasta dónde llegaba. ¿Qué más mentiras era capaz de sostener? Pensé en grabarla, en seguirla de nuevo, en conseguir más pruebas, no por un capricho morboso, sino porque si esto iba a terminar, quería que terminara sin que ella pudiera darme la vuelta, sin que pudiera decir que yo me lo había inventado, que lo había malinterpretado, que no era lo que parecía. Esa noche apenas dormí. La escuchaba respirar a mi lado, tranquila, como si no tuviera nada que ocultar, mientras yo estaba despierto mirando el techo, calculando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Lo peor no era el dolor. Lo peor era darme cuenta de que, en realidad no la conocía. Que llevaba años compartiendo cama, casa y vida con alguien que podía mentirme sin parpadear. Me di cuenta de que Sofía no era quien yo pensaba, y que la persona que era capaz de hacer todo esto, merecía conocer a la versión de mí que no perdona. El sábado por la mañana me desperté decidido. Ya no tenía dudas, ya no sentía miedo de equivocarme ni pensaba en proteger lo que quedaba de nuestra imagen de pareja. No había nada que cuidar porque la verdad ya había explotado. Aunque solo yo hubiera escuchado la detonación. Sofía estaba en la cocina preparando el desayuno. Se movía con soltura, tarareando una canción, como si en su mundo todo estuviera en orden, como si no llevara días acostándose con otro hombre a mis espaldas. Me acerqué sin hablar y me senté en la mesa. Ella colocó el plato frente a mí con la sonrisa habitual de los fines de semana, luego se sirvió su café y se sentó también. Empezó a hablar de tonterías, de una película que quería ver en el cine, de la profesora nueva del instituto que no encajaba con el resto del equipo, pero no escuché una palabra. La observaba como si la viera por primera vez,
midiendo cada uno de sus gestos, cada movimiento de sus manos, cada cruce de piernas. Cuando terminó de hablar, me miró y se dio cuenta de que no estaba respondiendo. Entrecerró los ojos, preocupada. ¿Estás bien?, preguntó, dejando la taza sobre el platillo. Estoy perfecto, le respondí sin apartar la vista, aunque tú deberías contarme cómo te fue el martes en tu curso. Hubo un segundo de tensión. Fue mínimo, apenas perceptible, pero lo vi. La forma en que se enderezó en la silla, cómo dejó de parpadear un instante, y cómo su voz cambió ligeramente cuando respondió. Bien. Fue interesante. Un poco largo pero útil. ¿Y a qué hora terminó? Sobre las 8, creo, dijo mientras miraba hacia la ventana, no hacia mí. Curioso, porque pasé por el edificio del curso a eso de las 6 y no vi ningún movimiento. De hecho, estaba cerrado con las luces apagadas. ¿Me equivoqué de día? No lo sé, Álvaro. Tal vez sí. No tienes por qué ponerte así, respondió con un tono molesto, como si el problema fuera que yo no recordaba correctamente los días. Entonces explícame esto, dije mientras sacaba el móvil, desbloqueándolo y abriendo la galería donde tenía capturas de pantalla del chat con su amante, además de la foto que tomé desde el coche cuando ella y él entraron juntos al portal. Le pasé el teléfono. Sofía lo miró sin tocarlo, sin mover una pestaña, como si tuviera delante una factura olvidada. Luego lo cogió y empezó a deslizar las imágenes en silencio. No dijo nada durante más de un minuto. Cerró la galería y dejó el móvil sobre la mesa. Cruzó los brazos y me miró. ¿Me estás espiando?, fue lo primero que dijo. ¿De verdad? Eso es lo que tienes que decir. No me grites. No te estoy gritando, Sofía. Pero si quieres que grite, puedo hacerlo. Ella bajó la mirada, respiró hondo y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar otra vez. No pensaba que lo descubrirías. No estaba planeado. Solo pasó. No quería hacerte daño. Lo que querías o no querías ya no importa. Lo hiciste. Múltiples veces. Me mentiste. Me miraste a la cara todos los días y seguiste con tu papel como si nada. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? No lo sé. Unas semanas. Mentira. Tengo mensajes de hace más de 2 meses. Está bien. No lo sé exactamente. No lo llevábamos contando. ¿Y si no te hubiera descubierto? ¿Pensabas seguir así? ¿Alternando tus tardes entre casa y ese piso? No lo sé, Álvaro. No tenía un plan. ¿Lo amas? Ella dudó. Abrió la boca. Luego la cerró. Y luego dijo algo que me dejó aún más frío que si me hubiera dicho que sí. No es eso. Es que contigo todo es siempre igual. Siempre tan correcto, tan predecible, tan práctico. Él es diferente. Me hace sentir viva. Así que yo soy el problema. No tú, no tu traición, sino que yo no soy lo suficientemente emocionante. Entiendo. No me pongas palabras que no he dicho. No hace falta. Ya entendí todo. Sofía se levantó de la mesa y empezó a caminar por la cocina, nerviosa. Sabía que no había forma de salir bien de esto, pero igual intentaba montar su defensa como si estuviera hablando con una colega, y no con el hombre que compartió cama, casa y vida con ella durante más de una década. La vi frágil por primera vez. No arrepentida, pero sí incómoda, como si le molestara más haber sido descubierta que haberme traicionado. No lloraba, no pedía perdón, no suplicaba, solo daba vueltas intentando justificar lo injustificable. ¿Quieres que me vaya unos días?, preguntó, sabiendo que la tensión no bajaría esa noche. No, no quiero que te vayas. Quiero que te quedes, que sigas actuando como si todo estuviera bien, mientras yo decido cómo terminar esto. Porque te aviso, Sofía, no vas a salir de esto como si nada. Esta vez no. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y miedo. No estaba acostumbrada a verme así, tan directo, tan seco. No era un arrebato de celos. Era algo peor. Era la calma que precede a una decisión que ya se ha tomado, pero aún no se ha comunicado. Guardé mi móvil, me puse de pie y me fui al salón sin decir nada más. Esa conversación no había terminado. Solo había empezado. Esa noche no hablamos más. Sofía se encerró en el dormitorio, y yo dormí en el sofá sin quitarme la ropa, con la televisión encendida solo para tener algo de ruido que me distrajera de los pensamientos. No logré cerrar los ojos más de 1 hora seguida. Cada vez que me quedaba quieto, me venía a la mente su cara cuando leímos juntos esos mensajes, su frialdad, su intento de convertirlo todo en un error espontáneo, cuando lo había planificado con la precisión de un cirujano. No era una aventura fortuita.
No fue un beso en una fiesta ni un mensaje fuera de lugar. Había quedado con él varias veces, en días que fingía estar ocupada, había alquilado un piso, había preparado ropa que no usaba conmigo, había inventado historias creíbles para cubrir sus ausencias. Eso no es un error. Eso es una decisión repetida. Por la mañana, mientras ella se duchaba, entré al dormitorio, abrí su portátil y revisé su correo. No me preocupaba si me descubría. Ya no tenía sentido mantener las apariencias. Encontré varios correos de reservas en un hotel de Alicante, algunos intercambios con el mismo nombre que vi en el chat. También encontré un PDF con una reserva de tren para dentro de 2 semanas, con su nombre y el de él. Pensaban irse juntos un fin de semana. Tal vez ya lo habían hecho antes. Le hice capturas a todo y me las envié a mí mismo. Cerré el ordenador, salí de la habitación y me senté a desayunar como si nada. Cuando Sofía salió con el pelo mojado, la saludé con un gesto de cabeza. Ella me miró sin decir palabra, recogió su bolso y se fue sin mirar atrás. Ese mismo día tomé 3 decisiones. La primera fue ir al notario y asegurarme de que las cuentas conjuntas pasaran a revisión. No pensaba quedarme con sus deudas ni permitirle mover dinero a espaldas mías. Teníamos algunos ahorros comunes, y si bien no eran millones, me pertenecía la mitad, y no iba a permitir que ella los usara para irse de escapada con su amante. La segunda fue visitar a un abogado. Le expliqué todo sin adornos, sin exagerar nada. Me escuchó en silencio y luego me dijo que estaba en una posición sólida para un proceso rápido si podía probar el adulterio. Cosa que ya tenía con las capturas, las fechas, los correos y las fotos. Me sugirió que esperara un poco más, que dejara que ella se hundiera sola y que preparara una demanda que le llegara en el peor momento. La tercera fue más personal. Iba a dejarla en ridículo delante de la persona que más cuidaba su imagen. Su madre. El domingo por la mañana llamé a su madre y la invité a tomar un café en casa. No le di detalles, solo le dije que necesitaba hablar con ella sin Sofía. Aceptó, como siempre hacía. Llegó a media mañana con su peinado perfecto y su abrigo de marca. Siempre había tenido una relación cordial conmigo. Nunca muy cercana pero sí respetuosa. Se sentó en el sofá y me preguntó qué pasaba. Saqué el portátil y le mostré todo. No lo hice con rabia ni con dramatismo. Simplemente le enseñé la verdad. Los mensajes, las fotos, la reserva de hotel. La mujer se quedó en silencio durante varios minutos, solo movía los ojos de un lado a otro. Cerró el ordenador con lentitud y me miró a los ojos con una mezcla de vergüenza y decepción. No sabía nada de esto, dijo al fin. Pensé que estabais bien. Yo también lo pensaba, hasta que vi todo esto, y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué piensas hacer? Voy a divorciarme, pero antes quiero que ella vea lo que ha perdido. No quiero que piense ni por un segundo que puede irse de aquí con dignidad. Quiero que sepa que me subestimó y que nunca volverá a estar tranquila cuando hable de su matrimonio con nadie. Quiero que su familia sepa quién es realmente. La mujer asintió. No dijo que no lo hiciera. No intentó protegerla. Me dijo que si necesitaba algo podía contar con ella. Esa misma tarde, Sofía volvió a casa como si nada. Se sorprendió al ver a su madre sentada en el sofá. Me lanzó una mirada rápida, luego saludó con una sonrisa fingida. ¿Qué haces aquí, mamá? Vine a ver a Álvaro. Me contó todo. Sofía se quedó paralizada. No dijo nada. La sonrisa desapareció como si se hubiera derrumbado una estructura interna. ¿Todo qué? Preguntó, intentando mantener la calma. No lo finjas. Ya no tiene sentido, le dijo su madre. Ella me miró con los ojos abiertos como platos, como si no pudiera creer que hubiera dado ese paso. No dijo nada más. Se fue al dormitorio, cerró la puerta y no volvió a salir en toda la tarde. Yo me quedé en el salón con su madre, tomando otro café, hablando de cualquier cosa, como si ya no fuera parte de la familia, como si ella ya fuera un recuerdo más. La venganza no siempre necesita gritos ni golpes ni escenas teatrales. A veces basta con mostrarle a la otra persona que ya no le debes nada. Ni respeto, ni protección, ni silencio. Pasaron 3 días sin que ninguno de los dos dijera una palabra, no hubo reproches, no hubo intentos de reconciliación, ni siquiera alguna de esas charlas vacías que las parejas suelen tener, cuando no saben cómo enfrentarse al elefante en la habitación. Sofía dejó de fingir, y yo dejé de observarla.
Dormíamos en habitaciones distintas, apenas nos cruzábamos en los pasillos, y si compartíamos espacio, era con la misma frialdad con la que uno comparte una sala de espera con un desconocido. Pero yo sabía que esa calma no iba a durar mucho. Tarde o temprano íbamos a hablar. No porque lo necesitáramos, sino porque había cosas que debían decirse para cerrar el ciclo. Y la oportunidad llegó sola una noche, cuando llegué a casa y la encontré sentada en el sofá, sin televisión, sin móvil, sin distracciones. Solo esperando. Tenemos que hablar, dijo, sin mirarme directamente. Sí, lo sé, respondí mientras dejaba las llaves sobre la mesa y me sentaba frente a ella. Hubo un largo silencio antes de que empezara. No parecía nerviosa, pero tampoco cómoda. Respiró hondo, como si hubiera ensayado todo, y aún así no supiera por dónde empezar. No esperaba que esto terminara así. Yo no buscaba destruir lo nuestro. Sé que suena absurdo después de todo lo que viste, pero no lo planeé. Eso ya lo dijiste. Y no tiene importancia. Las intenciones no borran los hechos. No me justifiques, interrumpí. No necesito una historia bonita. Solo quiero saber si, en algún momento, pensaste decírmelo, o si planeabas seguir con tu doble vida mientras yo hacía la compra y pagaba las facturas. No planeaba seguir. Tenía dudas. Me sentía confundida. ¿Confundida por qué? ¿Por tener dos hombres y no saber con cuál quedarte? ¿Por vivir una farsa mientras jugabas a ser una mujer responsable? No es tan simple. Sí lo es. Tú elegiste hacerlo. Nadie te empujó. Nadie te obligó. Tuviste tiempo de sobra para parar. Pero seguiste. Porque quisiste. Así de simple. Ella se quedó callada. Sabía que no había argumento posible. Ya no se trataba de salvar algo, ni de defender una posición. Era solo una conversación entre dos personas que sabían que no volverían a ser las mismas. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó al cabo de unos segundos, esta vez con la voz más baja. Ya he hablado con un abogado. Voy a iniciar el divorcio. No hay marcha atrás. No puedo vivir con alguien en quien no confío, y tú has destruido toda posibilidad de reconstruir algo. Así, sin más. ¿Esperabas que me quedara aquí como un imbécil mientras tú te escapabas con él cada semana? ¿Que fingiera no saber nada? ¿O que hiciera como si esto fuera un error perdonable? No lo sé. Pensé que tal vez podríamos ¿qué? ¿Intentarlo otra vez? ¿Acudir a terapia? ¿Llorar juntos como si tu traición fuera una etapa más del matrimonio? No. Yo no soy ese tipo de persona. Y tú lo sabías. Por eso no lo confesaste. Porque sabías que si yo lo descubría, se terminaba todo. Sofía tragó saliva y asintió en silencio. Durante unos segundos pareció buscar alguna frase que suavizara el golpe, algún intento de decir algo que la salvara, aunque fuera un poco. Pero no encontró nada, y me alegró que no lo hiciera. ¿Te vas a quedar aquí hasta que salga el divorcio?, preguntó finalmente. Sí, esta es mi casa también. Pero no vamos a cruzar palabras salvo para lo estrictamente necesario. No soy tu compañero de piso. Soy el hombre al que traicionaste sin pestañear. No lo hice para herirte. Lo sé, lo hiciste porque pensaste que nunca me enteraría. Y porque te importó más lo que sentías con él que lo que tenías conmigo. Se hizo otro silencio, más largo que el anterior. Ella se puso de pie, caminó hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua, volvió al salón y se quedó de pie, como si ya no supiera dónde encajar. Todo su lenguaje corporal gritaba incomodidad, culpa, resignación. Pero ninguna de esas cosas me producía compasión. Había pasado los primeros días de dolor, de ira, de negación. Ahora solo sentía un frío controlado, una claridad que dolía menos que la rabia pero que era mucho más definitiva. ¿Vas a decirle algo a él?, preguntó de golpe, sin girarse. No, no me interesa hablar con él. Tú eras mi esposa, no él. Mis cuentas son contigo. Te arrepentirás de hacer esto tan rápido. De no pensar mejor las cosas. Si algo tengo claro, es que de esto no me voy a arrepentir. Ella asintió, murmuró un vale, que apenas se oyó, y se fue al dormitorio sin mirar atrás. Yo me quedé en el salón unos minutos más, mirando el mismo espacio donde habíamos comido, reído y vivido durante años, ahora convertido en territorio neutral, como si todo lo que habíamos construido no hubiera significado nada. A la mañana siguiente empecé a organizar los papeles del abogado. Ya no había marcha atrás.
La última conversación estaba hecha, lo único que quedaba era cerrar todo legalmente, vaciar el resto de nuestras pertenencias compartidas y desaparecer el uno del otro de la forma más limpia posible. Porque cuando la confianza se rompe de esa manera, no se reconstruye. Solo se arrastra si uno es demasiado débil para soltar. Yo por suerte no lo era. El proceso legal fue más rápido de lo que había imaginado. No hubo discusiones, ni apelaciones, ni intentos de detenerlo. Sofía firmó los papeles con la misma actitud que mostró durante nuestra última conversación, resignación y distancia. No intentó recuperar nada, no pidió tiempo, no mencionó emociones. Se limitó a acatar. Supongo que entendió que no había espacio para negociaciones ni discursos. Lo que me sorprendió fue la forma en que reaccionaron las pocas personas que se enteraron de la verdad. Algunos amigos comunes trataron de mantenerse neutrales. Otros me escribieron para decirme que habían sospechado algo hacía tiempo, pero que preferían no meterse. Nadie la defendió. Ni siquiera su madre, que desde aquel día en el salón no volvió a sacar el tema. Aparentemente para ella también fue un cierre. Y eso me bastó. No necesitaba venganza social ni validación. Solo quería que todo terminara, y terminó. Pasé las primeras semanas después del divorcio en una rutina que no sentía mía. Iba al trabajo, hacía las compras, volvía a casa, comía en silencio, dormía poco. No por tristeza, sino por costumbre. Vivir tantos años con alguien te entrena a llenar espacios con su presencia, incluso cuando ya no está. Me costaba ver la cama vacía sin recordar cómo solía girarse a mitad de noche. Me resultaba extraño preparar solo una taza de café por la mañana. Pero esos detalles fueron perdiendo fuerza. No los llené con nostalgia ni con rabia. Solo aprendí a ignorarlos. Y luego, sin darme cuenta, desaparecieron. Un día me di cuenta de que ya no pensaba en ella al entrar a casa. Que no esperaba oír su voz ni ver sus cosas en la mesa. Ese día supe que estaba empezando a salir de todo. Algunos me preguntaron si pensaba volver a salir con alguien, si tenía en mente rehacer mi vida con otra persona. La respuesta era siempre la misma: no lo sé. No porque le tuviera miedo a una nueva relación, sino porque aún no encontraba sentido a la idea de compartir mi espacio con alguien más. No sentía prisa. Ni interés. Lo que sí tenía era una lista de cosas que había dejado de hacer por estar demasiado ocupado siendo esposo, y comencé a retomarlas una a una. Volví al gimnasio, empecé a leer los libros que había dejado acumulados en la estantería durante años, visité a mi hermano en Barcelona, acepté invitaciones a cenas que antes rechazaba. Hacer cosas solo dejó de parecerme raro, incluso empecé a disfrutarlas. Cuando dejé de mirar atrás y compararlo todo con lo que había tenido, me di cuenta de que muchas cosas estaban mejor ahora. La casa estaba más ordenada, el ambiente era más tranquilo, y yo tenía la certeza de que cada paso que daba era por mí, no por mantener una imagen o evitar una pelea. Un día recibí un correo de Sofía. No lo esperaba. No era largo, ni emocional, ni confuso, solo decía que esperaba que estuviera bien, que lamentaba cómo había terminado todo, y que había conseguido un traslado a otra ciudad para empezar de nuevo. Leí el mensaje 3 veces antes de decidir no responder, no porque tuviera rencor sino porque no tenía nada que decir, no había nada que aclarar, ni disculpas que aceptar, ni curiosidad que satisfacer. Sofía era una etapa cerrada, ya no me importaba dónde estaba, con quién, o qué hacía con su vida. No sentía odio pero tampoco compasión. Era simplemente alguien que formó parte de una historia que ya no me definía. Poco después de ese mensaje, eliminé sus fotos, sus correos guardados, las carpetas compartidas en la nube. No lo hice con dramatismo ni como acto simbólico. Lo hice porque no quería restos. No quería tener que verla en una imagen cada vez que buscara una foto vieja. Quería limpiar. Y eso incluía lo digital. También saqué sus cosas del trastero. Algunas las tiré, otras las doné. No sentí culpa. Sentí alivio. Por fin todo estaba en su sitio. Y yo, solo, pero en paz. Meses después, volví a encontrarme con alguien que había conocido años atrás en una comida de empresa. Empezamos a hablar, a salir, a conocernos de nuevo. No hubo presión. No intenté reemplazar nada. Solo me dejé llevar. Me sorprendió darme cuenta de que podía estar con alguien sin pensar en Sofía, sin comparar,
sin temer repetir errores, porque ya no era el mismo. Había aprendido que confiar no significa ignorar, que perdonar no implica olvidar, y que no hay nada más valioso que la tranquilidad de vivir sin secretos. No creo que el dolor me hiciera más fuerte, lo que me hizo más fuerte fue no permitir que ese dolor se quedara conmigo más de lo necesario. La traición no me quebró, me abrió los ojos. Y aunque habría preferido no pasar por todo eso, ahora entiendo que fue la única manera de ver con claridad lo que realmente importaba. No fue un camino bonito, pero fue necesario. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría igual. Hoy no tengo pareja, pero tengo mi vida en orden. Me despierto sin ansiedad, duermo sin reproches, y camino sin mirar atrás. No busco nada. Solo vivo. Y eso, después de todo, es más de lo que muchos pueden decir.